Buenos días, mi nombre es Nicolás Pacuzzi, trabajo en la firma Chemotécnica, soy ingeniero zootecnista y hoy vamos a hablar de los principales aspectos en el uso racional de insecticidas, basándonos en DEPE y la dosificación junto con su metodología de uso. Lo primero que tenemos que empezar a tener en consideración, los primeros aspectos, es que vamos a hablar de un control químico y un control biológico a la vez de mosquitos, en los cuales vamos a charlar de diferentes métodos de aplicación, vamos a charlar de diferentes principios activos, vamos a charlar de regulaciones y de dosificación. Ahora bien, cuando hablamos de control de mosquitos, tenemos que tener en cuenta dos aspectos muy importantes. Lo primero es que vamos a hacer un control de adultos y un control de larvas. A este control de adultos, específicamente cuando es en espacios abiertos, o vamos a decir en un lote un poco más grande, vamos a hablar de tratamientos espaciales. Y al control de larvas intra y peridomiciliarias, vamos a hablar de tratamientos focales. Eso no quiere decir de que no vaya a ser intradomiciliario y peridomiciliario, o sea, lo que quede junto en el patio de la casa, alrededor o en la cercanía de la casa, al control de adultos, ¿sí? O sea que ese control focal va a ser un control de larvas principalmente, pero también de adultos, ¿sí? Entonces, hablemos primero de un tratamiento o un control focal, ¿sí? Cuando hablamos de este control focal, que hablamos de control de larvas, vamos a hablar de una inspección minuciosa, ¿sí? Alrededor de la casa, ¿sí? Adentro de la vivienda, ¿sí? Incluyendo los patios, los jardines, los techos, en los lugares más recónditos donde los mosquitos, por lo general, encuentran alguna fuente de agua y pueden depositar los huevos. ¿A qué me refiero con esto? Desde una tapita de gaseosa hasta una canaleta tapada, desde un recipiente abierto de una botella de plástico hasta una cubierta o un tambor o un lugar donde el agua realmente se pueda almacenar y podamos tener algún foco de cría. Lo primero que tenemos que hablar es del famoso descacharrado, ¿no es cierto? O sea, de eliminar los recipientes inútiles o estériles en los cuales vamos a tener ese foco de cría, que pueden ser hasta juguetes, latas, macetas, la base de las macetas donde se junta agua. Pero también tenemos que tener en cuenta que va a haber recipientes que son útiles, ¿sí? Entonces, en esos recipientes que son útiles, que necesitamos tener el agua, por ejemplo, el agua de bebida de nuestras mascotas. Cuando nosotros tenemos agua de vida de nuestras mascotas y hay fenómenos de cría y alta presencia de mosquitos, lo que tenemos que hacer es reemplazarla a diario a esta agua. Floreros, por ejemplo, en los cuales uno puede tener una neutralización colocándole estas esferas de gel o arena mojada o arena, y por más que tenga bastante agua abajo, con la arena va a quedar estéril ese lugar de cría. Pero también tenemos que hablar de los lugares donde se utiliza el agua de lluvia como medio de riego o de utilización para diferentes cuestiones en la vida cotidiana. Entonces, ahí tenemos que empezar a hablar de no solo del descacharrado, sino de tapar esas fuentes de cría o esas potenciales fuentes de cría y empezar a tener una neutralización efectiva sobre esos nidos. Pero ahora bien, cuando no es posible, porque por ejemplo puede haber una fuente de cría adentro de una planta, ejemplo de una planta, cualquier bromelia, normalmente tiene una acumulación de agua, ahí tenemos que empezar a charlar de la utilización de algún método químico o biológico, dependiendo del caso, que tenga un fenómeno de regulación sobre estas larvas. Lo primero que tenemos que ver es
cuando hacemos un tratamiento espacial, bueno, ¿qué es lo que vamos a utilizar, ¿no es cierto? O sea, ¿qué máquinas vamos a utilizar para el tratamiento de estos mosquitos y de estas larvas? Bueno, lo primero que se viene a la cabeza es el ultra bajo volumen, ¿no es cierto? En el cual vamos a tener gotas de menos de 50 micrones, la cual va a quedar bien esparcida en el aire, si no es que hay mucha corriente de aire, que eso ahora lo vamos a ver cómo es la metodología, pero tengan en cuenta que el tamaño sí es importante en estos casos. Y ahí puede haber diferentes tipos de maquinaria, que las que ustedes normalmente deben utilizar son maquinarias que van o en la caja de la camioneta o son arrastradas o propulsadas con un carrito y un vehículo, ¿no es cierto? O sea, son máquinas pesadas. Esta pulverización espacial principalmente, ¿sí? Tienden a tener o una termonebulización en frío, una nebulización en frío, ¿sí? Una termonebulización o una nebulización en frío. Que esto es lo que más recomienda la Organización Mundial de la Salud para el control de vectores, ¿no es cierto? Este es un ejemplo bastante bueno con respecto a este tipo de maquinarias, ¿sí? Ahí pueden ver el humo blanco, ¿sí? Que esas gotitas son muy, pero muy eficaces mientras se mantengan en el aire. Pero ahora bien, cuando estas gotitas tocan una superficie o caen al suelo, dejan de tener poder residual después de las 3 horas más o menos, ¿sí? A esto le podemos agregar algún antievaporante, dependiendo del producto que sea, a razón del 3 al 7%, el cual nos va a permitir tener un poquito más de periodo de residualidad. Pero, asimismo, estos tratamientos bien realizados no poseen una residualidad mayor a ese periodo de tiempo.